La horrible magnitud de los crímenes de Adolfo Hitler hace que sea casi imposible imaginárselo formar parte de una familia. Pero esta sí existió y sigue existiendo hasta nuestros días. Entonces, ¿qué influencia tuvo sobre él? El origen y los patrones de comportamiento de su familia. ¿Qué conexión existe entre su historia familiar y la tragedia más grande del siglo XX? Adolfo Hitler siempre ocultó sus orígenes. ¿Fue eso solo parte de la propaganda o existieron otras razones? Los Hitler, un retrato familiar. Tres generaciones llevaron el apellido Hitler. Los padres de Adolfo Hitler, sus hermanos, sobrinos y sobrinas, conformaban su círculo cercano de parientes. En 1878, Alois Schicklgruber adoptó el apellido Hitler. El funcionario de 39 años de edad de la aduana fue hasta el sacerdote de la parroquia de Dollersheim para alegar que su padre verdadero era el difunto granjero Georg Hitler. El hijo ilegítimo de una criada, el cual llevaba el apellido de su madre, hizo que lo cambiaran en el registro bautismal, reemplazándolo con el apellido de su padre, cambiando al mismo tiempo su pronunciación y escritura, pasando así de Hitler a Hitler. Como todos sus antepasados, Alois Schicklgruber provenía de Waldwinkel, un área de la Baja Austria, una de las zonas más frías de la región en la cual se producían escasas cosechas. Su madre, la criada Anna Maria Schicklgruber, trabajaba en varias granjas locales pequeñas antes de jubilarse y mudarse con su hermana y su cuñado. Hoy en día, los descendientes de su hermana aún se ganan la vida con la agricultura. Nosotros nos enteramos de eso luego de la unificación con Alemania. Ellos colocaron un cartel que decía: en esta casa la abuela de nuestro Führer, Anna Maria Schicklgruber, pasó los últimos días de su vida. Eso era lo que decía. De vez en cuando los políticos o interesados miembros del alto régimen venían a echar un vistazo al lugar donde su abuela murió. Ella pasó sus últimos años en nuestra casa y fue enterrada en Dollersheim. He estado buscando la tumba desde hace mucho tiempo, pero nadie puede decirme dónde está. Tengo una vaga idea, pero de un grupo de 20 tumbas no puedo decir esta es. Anna Maria Schicklgruber era muy pobre para pagar una lápida. Pero más allá de eso, se conoce muy poco acerca de la abuela de Adolfo Hitler. Ella dio a luz a su hijo Alois a edad muy avanzada, por lo que lo dio en adopción a la familia Hitler. Era demasiado pobre para criar sola a un niño. Alois Hitler trabajó en la granja de sus padres adoptivos. Su educación fue corta. Luego de la escuela, terminó una inducción para ser aprendiz de zapatero y luego se dedicó a las aduanas. Alois Hitler alcanzó el grado de oficial mayor de aduanas en el Imperio Austríaco y generalmente era considerado como un burócrata de estilo prusiano. La mayoría de las veces siempre iba a la taberna Zum Wiesenga, en donde pedía su cuarto de vino y una salchicha con salsa de carne y rábano picante. Después de eso, él se iba a casa. El oficial de aduanas tenía una debilidad por las mujeres muy jóvenes, por lo que se casó 3 veces. 2 de sus esposas murieron jóvenes. Luego se trajo a su sobrina Clara Pötzl desde Waldwinkel para que compartiera su casa. Clara Hitler-Pötzl fue la madre de Hitler y este la adoró absolutamente. Todos los testigos contemporáneos concuerdan que ella era una mujer notable, agradable, arreglada y bien situada. Es bueno recalcar que esta joven mujer vino a vivir y a trabajar como criada en el hogar del oficial de aduanas, el cual ya se había jubilado para entonces. Y por supuesto se convirtió en la madre de todos los niños. Yo creo que todos los hijos de Alois eran ilegítimos, ¿sí? Porque se casaba con las mujeres luego de que las dejaba embarazadas. Además, al parecer, trataba a las mujeres brutalmente. Clara, la madre de Hitler, estaba también muy intimidada. La casa de Hitler incluyó a Alois Jr. y Angela, hijos del segundo matrimonio de su padre. Para poder casarse con su sobrina, Alois padre adquirió el permiso oficial de la Iglesia Católica.
En 1889, los Hitler vivieron en Braunau, en la frontera alemán-austríaco. 3 niños de Clara y Alois murieron al nacer o durante la infancia. En abril, un 4º niño estaba en camino. Alois Jr. tenía 7 años de edad y su hermana tenía 6 cuando Adolfo Hitler nació, convirtiéndose en los ojos de su madre. El conflicto con su padre empezó muy temprano. Alois estaba retirado y era muy respetado. Tenía una muy buena pensión y, por supuesto, pasaba la mayoría del tiempo en la taberna. Cuando regresaba a casa ebrio, solía golpear terriblemente a sus hijos, especialmente a los varones, por lo cual el medio hermano de Hitler, Alois, abandonó la casa a temprana edad. Alois Jr. tuvo una serie de trabajos peculiares como camarero y mozo, los cuales lo llevaron hasta París, Londres e Irlanda. Él trató de establecer varias veces un negocio que involucraba hojas de navaja. Sus padres y hermanos no supieron nada de él por años y por el resto de su vida, Alois nunca volvería a Austria. Alois se involucró en problemas con la policía desde muy temprano. Era un hombre solicitado, por lo que viajó alrededor del mundo. Se casó con una tal Bridget en Inglaterra y luego fue condenado por bigamia. Él fue un hombre que nunca aprendió realmente un oficio y Hitler hizo su mejor esfuerzo para repudiarlo. Adolfo Hitler, junto a su media hermana Angela y su hermana menor Paula, vivieron junto a sus padres. Mientras tanto, Clara dio a luz a otro hijo, el cual murió en la infancia. La madre de su media hermana vivía en las cercanías de Waldwittel. Los Hitler a menudo visitaban a Hanni Tante y a su esposo Anton, al cual Adolfo Hitler solía llamar su tío favorito. La postura política de la familia fue una influencia formativa. El padre de Hitler y sus parientes de Waldwittel eran partidarios del millonario hacendado Ritter von Schoonerau. En el Estado multinacional austrohúngaro, Schoonerau estaba enteramente al lado de la comunidad de habla alemán. Así que, por una parte, Schoonerau apoyó a los granjeros pobres de Waldwittel. Él construyó jardines de infancia, escuelas y fundó cerca de 200 cuerpos de bomberos. Por la otra, él los adoctrinó con lemas políticos acerca de una sola raza alemana y atentó contra los judíos, así como a sus vecinos los eslavos. Las personas arias de Austria, con los alemanes en el timón, recibieron ese día con una alegría incomparable. El día donde la máxima llegó a ser la ley. La tolerancia hacia los judíos y sus coterráneos había terminado de una vez y para siempre. Lo interesante fue que Hitler se identificó tanto con el culto de Schoonerau que él adoptó personalmente muchos de sus mayores elementos, como por ejemplo la palabra Heil. Heil a nuestro Führer era exactamente la forma que los habitantes de Waldwittel utilizaron para saludar a Schoonerau. Heil al Führer. Hitler debe haber recogido todos estos lemas cuando él era un niño y cuando muchos de los amigos de Alois venían a visitar para celebrar fiestas informales y reuniones políticas. Eso era lo que hacía Schoonerau. Ellos fueron las primeras células. Estaban por todas partes en las pequeñas aldeas y hasta Alois comandó también una de esas células. Aparte de esto, el viejo Hitler también cuidó los negocios en la oficina nacional del partido alemán en Leonding. La familia vivía en Leonding, cerca de Linz, hasta que su padre murió. El señor Alois colapsó en la taberna y Clara Hitler murió de cáncer 4 años después. La unidad de la familia Hitler se había derrumbado. Paula, de 11 años de edad, fue tomada bajo la protección de su hermana mayor Angela. Adolfo Hitler vivió en Viena, visitó la capital por primera vez luego de que falleciera su padre y retornó una vez a Linz para cuidar a su enferma madre. En Viena, él se quedó como un inadaptado social, sin alguna calificación académica o profesional, y vivió con la decepción de poseer un gran talento artístico. Entre otras cosas, también recibí una carta anónima que decía que él ahora asistía a la Academia en Viena, a la Academia de Artes de Viena, pero que estaría regresando a Linz para casarse conmigo.
La carta no me impresionó del todo. Por muchos años, Adolfo Hitler mantuvo que Stefanie Rabach era su novia. Falló 2 veces el examen de admisión para la Academia de Artes y su situación económica era precaria. Hitler estaba fascinado con los lemas antisemitas del alcalde vienés Lueger y todos los días leía las notas escritas por Ritten vor Schunerer en el Alldossisches Blatt, un periódico repleto de fanatismo racial y afán teutónico. Durante esa época en Viena, él vivía muy cerca del diario, precisamente de las oficinas del Alldossisches Tagblatt. Eso significaba que, aunque no tenía el dinero para comprar el diario, lo primero que hacía cada mañana era leer las notas de este en la pared de sus oficinas. Angela Hitler fue la única en tener una vida normal. Ella permaneció en Linz, se casó con el empleado de impuestos Leo Raudal y dio a luz a 3 hijos. Su media hermana Paula también creció como parte de la familia, pero su esposo murió muy joven y Angela tuvo que criar sola a los 4 niños. Aunque ella se mudó a Viena, nunca se encontró con su medio hermano Adolfo. Adolfo Hitler llegó a la mayoría de edad y heredó una suma modesta de su padre. Así que cuando se mudó de Viena a Múnich, en su amada Alemania en el año 1913, ya no era aquel chico descuidado sin un traje y zapatos prestados. Ahora él tenía el dinero de su padre y de esa manera fue que evitó cumplir con el servicio militar en Austria. Ya que un intento para estafar la porción de herencia que le tocaba a su hermana Paula había fallado en los tribunales de justicia, Adolfo Hitler aún seguía viviendo al día. Todavía no había conseguido un trabajo. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Alois Hitler Jr. es declarado no apto para el servicio militar debido a un defecto en los ojos. Angela lleva a sus 3 hijos para Viena. Paula trabaja para una compañía de seguros como mecanógrafa y Adolfo Hitler se ofrece para el servicio militar. Él estaba encantado cuando la guerra estalló. Algo tenía que suceder, me dijo. Estaba de verdad muy emocionado, pero realmente no quiso servir en Austria. Se unió a una unidad bávara, tanto Waldwither como su lugar de domicilio, aunque nunca más fue visto por allí otra vez, incluso durante sus permisos. La guerra estaba perdida. En los años 20, la familia Hitler escuchó y leyó inesperadamente acerca de sus parientes en Múnich. Adolfo Hitler, capaz de hablar con 8.000 personas sin un micrófono, llegaba a ser un orador popular. Era el principio de su carrera política. Alois Jr., Angela y Paula fueron invitados a asistir a las reuniones del partido. Después de muchos años separados, la familia de Hitler es reunida en una convención del partido. Adolfo Hitler se queda a lo lejos. El golpe procurado por los nacionalsocialistas en 1923 costó la vida de 3 oficiales de policía y de 14 seguidores de Hitler. Él es detenido y es sentenciado a 5 años de prisión en Landsberg. Las condiciones eran más que clementes, le permitían las visitas diarias e incluso podía ir al pueblo para tomarse un café. Angela fue a visitarlo y le llevó a los niños. Allí Adolfo Hitler escribió su libro Mein Kampf, pero no le reservó a sus hermanas y hermano una mención en el capítulo acerca de su familia. Luego de ser prematuramente liberado, su carrera política se catapultó y por consiguiente su fortuna privada creció. Adolfo Hitler ganó dinero por conceptos de los honorarios por conferencias y por los artículos que él escribió para el periódico del partido, mientras sus 3 hermanos vivieron casi en la pobreza. Su popularidad creció al prometer apoyo a la familia del Partido Nacional Socialista, aunque esto nunca sucedió en toda su vida. Adolfo Hitler, quien ahora vivía en Múnich, descubre su amor por una casa de verano en Obersalzberg, conocida como Berghof. Nuestro vecino Kommerzienrat, el cual poseía Wachenfeld, solía encargarse de la casa en el invierno porque esta era solo una residencia de verano. Luego un día me comentó: ellos vuelven hoy. El doctor Frau Kommerzienrat viene hoy para vender la casa a un partido político llamado el NSDAP. Así que no tendré que cuidarla más. La casa de verano de Hitler fue financiada por el partido.
Todas las granjas del vecindario, que claramente estaban una tras otra, tuvieron que hacer espacio para los oficiales de alto rango del partido y para sus guardias. Durante los siguientes 10 años, la casa es extendida y Hitler busca a una persona de confianza para manejar la propiedad. Fue manejada por una hermanastra de Hitler, Frau Raubal. Ella supervisó también todos los trabajos del edificio y las remodelaciones. Además, tenía un carácter muy fuerte. Era una mujer muy capaz, una dama culta pero muy testaruda. Eso pareció ser lo común en la familia entera. Todos ellos tuvieron esa actitud de saberlo todo en esos días, incluso si no tenían nada de razón. A pesar de toda la antipatía en contra de su familia, él realmente necesitaba de alguien en quien poder confiar. Él sabía que Angela tenía a esos 3 niños, que era una viuda y que podría darle buen uso al dinero. Sabía que ella le estaría eternamente agradecida, orgullosa de él y que le sería leal. Él lo sabía desde su niñez. Ella no era alguien agradable personalmente. Era muy egoísta, terca y realmente nadie la quiso. La familia Hitler se reunió en Obersalzberg. Angela Raubal llevó a sus 3 niños y Paula a menudo visitaba a su hermano, cuya fama crecía diariamente. Hacia la hija de Angela, Geli, Hitler sentía una afinidad muy especial. Después de que Clara Hitler murió, lo cual perturbó terriblemente a Adolfo Hitler, mientras todos se encontraban en el funeral, Geli nació. Así que la pequeña Geli nacía virtualmente a la misma vez que su amada madre moría. Luego de varios años, en su adolescencia, Geli se encuentra con su tío Alf. Cuando él amaba realmente a una mujer como lo hizo con Geli, entonces se volvía muy obsesivo. Ella tenía que estar allí para él y además este se sentía celoso porque él podía y quería, pero no tuvieron realmente una relación muy afectiva. Al igual que Alois Hitler tomó a su sobrina Clara, Adolfo Hitler llevó a su propia sobrina dentro de su hogar. Su vida fue dominada por su tío. En la casa de Hitler en Múnich, ella utilizó su pistola para quitarse la vida. Las causas que la llevaron a tomar tales medidas aún son un misterio hoy en día. Él siempre había sido el tipo de hombre admirador tímido que nunca tendría el valor. Lo mismo le sucedió con Geli. Hitler le envió rosas rojas a su funeral en Viena. Él no pudo asistir en persona porque no le era permitida la entrada a Austria. Geli siguió siendo el amor de su vida. Él mantuvo su habitación sin ningún cambio, excepto por una escultura de ella. En Berghof, otra mujer tomaba gradualmente el centro de su atención, Eva Braun. Ella era todavía menor de edad cuando conoció a Adolfo Hitler. Al principio, ella vivió en una casa de huéspedes vecina, luego se mudó con él. Ella no era en lo absoluto altanera o arrogante, era siempre muy agradable. Ella solía llamarme Annie. Entonces las criadas recibieron órdenes del ama de llaves. Llegué a Berghof y ella me dijo, iré directo al grano, como solíamos hablar los buenos bávaros, ya que solíamos utilizar un dialecto fuerte. Iré directo al grano. Esta es la habitación de Hitler y esta es la de Eva Braun. Si usted es inteligente, sabrá qué clase de relación tiene Hitler con Eva Braun. Y otra cosa, cualquier cosa que vea, cualquier cosa que suceda por aquí, no deberá comentarla ni escribírsela a nadie. Eva Braun no existe.
Claro, luego de eso todos estábamos interesados en saber dónde había dormido Hitler, dónde lo había hecho Eva Braun y toda otra serie de detalles. En la habitación de Eva Braun existía un pasadizo secreto hacia la habitación de Hitler. De esa manera ellos podían estar juntos sin que nadie los viera. Así que la pregunta que aún nos hacemos es ¿qué clase de cosas hacían allí y por cuánto tiempo permanecían juntos? A partir de cierto momento, él necesitó también alguna clase de coartada para mostrar a sus socios más cercanos. Porque las personas, cuando empezaron a ver que a este hombre no le importaban mucho las mujeres, se les despertó inmediatamente la sospecha de que era gay, pero no lo era. Y eso, por lo menos, necesitaba demostrárselo a sus allegados. Hitler demostró indiferencia a Eva Braun en repetidas ocasiones. Ella tuvo 2 intentos de suicidio, pero falló. Siempre que Eva hablaba acerca del Führer, sus ojos se iluminaban. Y sus ojos eran los del Führer. Eso era lo que siempre le fascinaba a todos. El contacto físico parecía algo imposible para Hitler, por lo que se construyó una imagen de inaccesible. Pienso que realmente era más como una jaula dorada para ella, ya que el tener a alguien siempre cerca era muy importante para sí misma. En 1933, el NSDAP toma el poder en el Reich alemán. Alois Jr. se casa por segunda vez y se las ingenia para evitar una sentencia de prisión por bigamia. Angela trabaja todavía en Berghof. Paula vive en Viena, desempleada. Adolfo Hitler llega a ser canciller del Reich y líder alemán. En la propaganda, él se representa como sin familia, ni parientes, ni esposa. En cambio, él se rodeó de aliados y guardias, una clase de familia alternativa. Por un lado, él era distante e inalcanzable, y por el otro, nunca se encontraba solo. La residencia de verano en Obersalzberg se convirtió en un lugar de peregrinaje. Sí, por supuesto que había muchos huéspedes, unos turistas del partido de la Fuerza por la Alegría. Ellos vinieron y entonces se congregaron en Obersalzberg para ver al Führer. Él no siempre estaba allí, pero cuando estaba llegaba una multitud inmensa. Y la mayor parte de esas personas estaban como histéricas. Ellos recogían las piedras por las que Hitler había caminado. Ellos cortaban los pedazos de madera del jardín con cortaplumas porque Hitler los había construido con sus propias manos. Así era todo. La carrera de Adolfo Hitler contó con la gran aprobación de sus parientes, pero este cariño permaneció estrictamente unilateral. Hitler apenas permitió cualquier contacto y prohibió que cualquier información se hiciera pública. Su hermana Angela mantuvo el contacto con sus otros parientes, teniendo a menudo conflictos con su hermanastro más joven. Entonces, Hitler se desilusionó de ella también porque era muy, ¿cómo podría decirlo? Ella regateaba sobre todo y sobrepasó sus límites, por lo que se hartó de esa situación. Él simplemente la echó de un día para otro, simplemente porque no se llevaba bien con Eva. Luego ella se mudó a Dresden y se casó con un profesor. Angela Raubal se convirtió en la esposa del arquitecto Martin Hamish, un leal militante del NSDAP. Paula admiraba a su hermano desde lejos y él la mantenía con pequeñas sumas de dinero. Cuando a Hitler le fue mejor, él instó a su hermana a renunciar al trabajo y prácticamente le pagó una herencia, una especie de pensión para que no tuviese que trabajar. Ella aún vivía en condiciones muy modestas en Viena, en un apartamento de 2 habitaciones, pero en donde se sentía muy cómoda.
Paula era una mujer muy agradable y bondadosa. A menudo venía a vernos cuando visitaba a Hitler. Nadie se metía con ella porque era solo una mujer práctica y simpática. Después de la guerra, Paula Hitler confió en su médico. Después de conocernos, al principio hablé con ella durante mucho tiempo para averiguar todo lo relacionado a su historia médica y acerca de algunos detalles de su vida. En un momento ella me dijo que en 1936 Adolfo le había ordenado cambiar su nombre. A ella solo se le permitió llamarse Frau Wolf desde entonces. Luego Paula vivió un tiempo en la Baja Austria. Parecía que Adolfo le había asignado un nuevo hogar, una casa o alguna clase de apartamento en donde ella pasó todos esos años. Paula Hitler fue la única de la familia que volvió a Waldwitter por pocos años. Ella me dijo que hasta 1936, creo, si recuerdo correctamente, había estado cuidando a Adolfo Hitler en Obersalzberg, hasta el momento cuando la novia o amante de Adolfo llegó y entonces tuvo que salir, por así decirlo, lo que le dolió mucho porque ella quería estar allí cuidando a su hermano. Paula me dijo que la relación entre ellos no era tan cálida como se esperaría ver entre hermano y hermana. Paula siempre habló bien de su hermano mayor Adolfo, porque él realmente se encargó de ella, tanto financieramente como de cualquier otra forma. Siempre la cuidó. Él probablemente no la vio mucho en persona, aunque le enviaba tarjetas en sus cumpleaños para felicitarla. Pero básicamente, ella lo adoraba como su hermano mayor. Evitando cualquier contacto personal, Hitler solo le enviaba mensajes a su hermana. Ich bin hingefahren, sie wussten natürlich, dass jemand kommt. Cuando fui allá, ella ya sabía que alguien la venía a visitar, porque al llegar ya habían galletas y té, por lo que asumo que había sido informada. Pero yo no le pude decir mucho, ya que ella era bastante joven y nueva con ese tipo de cosas. Bien, estuve allí cerca de media hora, en las cuales se comportó realmente cálida y amistosa. Ángela era más del tipo maternal y reservada, pero Paula era también una mujer realmente agradable. Las actividades de los nacionalsocialistas eran todavía ilegales en Austria. Ellos mantenían escondidos sus insignias y uniformes, trayendo como consecuencia demostraciones y numerosos arrestos. En Waldwittel, alguien había estado acumulando armas. Se colocó un uniforme de la SS, fue atrapado y luego fue a prisión. Era el hijo del tío favorito de Hitler, Anton. En 1938, las Fuerzas Armadas alemanas marcharon en Austria. No se disparó ni un arma, pero los nazis ya habían compilado las listas de nombres y el régimen de terror comenzó el mismo día de la persecución y del asesinato de sus víctimas escogidas. Alois vivía en Berlín y tuvo un segundo hijo con su segunda esposa. Ángela vivía en Dresden con su segundo esposo y Paula vivía sola en Viena como Frau Wolf. Adolfo Hitler pronunciaba el Anschluss, la unión de su patria con Alemania. De acuerdo con las metas de Altdeutschland, todos serían alemanes. Así, Austria llega a formar parte del Reich. Fuimos a la escuela el 13 de marzo y el lema era Heil Hitler. Regresó a casa y gritó Heil Hitler. Y así fue como todo comenzó. Eso fue lo que hicimos camino a casa. Nosotros en ese entonces éramos muy jóvenes. Santo cielo, yo tenía 12 años. Y yo tenía 10. Era todo nuevo para nosotros, era algo completamente nuevo. Bueno, luego estuvieron los nazis ilegales o los miembros del partido. Eran personas que se habían unido porque era una situación de emergencia.
Debe decirse, aunque nadie quiera oírlo, pero eso es lo que era. Los tiempos eran duros antes de 1938, con todo ese desempleo y demás problemas. Los 30 fueron tiempos realmente duros. Realmente no teníamos nada que comer, es cierto. Nosotros no teníamos nada de comer, ningún trabajo, nada. Después de 1938, las cosas comenzaron a mejorar. Hitler marchó y todas las personas lo vitorearon. Era un día muy caliente y aunque fuera marzo, el ejército sudaba. La invasión entera fue toda una experiencia, realmente toda una experiencia tremenda. Las personas en muchas partes de Austria estaban orgullosas de las raíces de la familia de Hitler. En Braunau, la casa donde él nació, se decoró y se engalanó. Durante la invasión, Hitler pasó por allí una sola vez y nunca más volvió a ser visto por allí. Todos los años se llevaba a cabo una feria en las calles en honor al cumpleaños del Führer. Adolfo Hitler no tenía recuerdos ni conexiones con el pueblo, pero fue el deseo de la gente de rendirle honores. Era el entusiasmo lo que movía a estas personas. En Linz, él colocó una corona en la tumba de sus padres, pero las cuotas del cementerio siempre fueron pagadas por la división local del NSDAP. La escuela de enseñanza primaria en Fischland fue visitada por una delegación de alto rango, pero solo fue filmado por Eva Braun. El estado de la escuela y los niños que corrían descalzos alrededor de esta fue considerado inapropiado para la propaganda. Las casas en Waldviertel, que supuestamente fueron ocupadas por los abuelos de Hitler, fueron adornadas. La pobreza y la ilegitimidad fueron obviadas. En Dollersheim plantaron un roble y la inscripción llevaba los nombres de todos los antepasados de Hitler. Lo llamaron el roble de Hitler. El árbol genealógico era muy básico y dejó completamente fuera a todos sus hermanos. La última vez que estuvo en Waldviertel fue con su madre en 1906 y nunca más volvió para visitar a sus parientes. Ellos no lo conocían, pero debían haber asumido que alguien haría algo por ellos. Pero Hitler declaró que él era un hombre de fabricación propia, quitándoles así el valor a su familia y a sus parientes. Mis padres, con los animales y la granja, cortaban heno por el camino hacia Dollersheim. Fui a la escuela y nuestro maestro, el director Seidner, me dijo: váyase a casa ahora y dígale a su papá que seremos trasladados. En las siguientes 6 u 8 semanas, las primeras aldeas tuvieron que mudarse. El ejército vino, cargó todas sus pertenencias y los llevaron a las aldeas más cercanas que no fueron vaciadas. Ellos tuvieron que conseguir las habitaciones en donde podrían permanecer el tiempo necesario. Las aldeas y los campos de sus parientes en Waldviertel se limpiaron y se convirtieron en un campo de instrucción militar. La iglesia en la que una vez Alois Schicklgruber cambió su nombre a Hitler fue destruida. Hitler ya se preparaba para la guerra. Por supuesto que mostró su completa indiferencia hacia sus parientes y hacia su pasado en Waldviertel. Él quiso oír tan poco como fuese posible de estas pobres personas en Waldviertel. Unser Vater war auch ein Mitglied der NSDAP. Also es war, wie man sagt, das war trotzdem was. Nuestro padre también era un miembro del NSDAP. Así fue. Y después, por supuesto, él no podía ni siquiera decir, no me gusta esto. Aunque así no lo quisiese, tenía que aceptarlo. El decirle adiós a Kleinmotten o a Dollersheim no sería fácil para nadie. Todavía puedo recordar nuestras despedidas en la iglesia, en el último servicio. Las personas cayeron de rodillas, sobre todo los más viejos, y lloraron.
A pesar de toda la reubicación, los parientes de Paul Vittel aún apoyaban a Hitler. Su hermanastro Alois Jr. formó parte del NSDAP por poco tiempo. Por pedido de su hermano, se retira y se muda a Berlín. Luego envía a su segundo hijo Heinz a una escuela de formación política en Harz. Al principio, Alois Jr. trabaja como camarero en Weinhaus-Huth. Sin embargo, gracias a su apellido, se vuelve tan conocido que con la ayuda de unos pocos benefactores logra abrir su propio restaurante. Adolfo Hitler nunca fue visto allí, pero llegó a ser un lugar popular entre el SA y la SS. Alois Jr. les ordenaba a sus empleados que golpearan judíos que vivían en el edificio, los cuales no lo podían creer, indignados. Supe que había un Alois Hitler viviendo en Berlín, con una taberna en Wittenbergplatz. Todos mis amigos y yo sabíamos que debíamos tener mucho cuidado. Por el bien de todos no debíamos hablar de ellos y por supuesto nunca ir allí. Para nosotros era imposible que la persona que llamábamos el Grolefas, el líder vivo más grande de todos los tiempos, podría tener un hermano que era el dueño de un bar, no importaba que solo fuese su hermanastro. La primera vez que tomé una copa de vino en Wittenbergplatz fue en el restaurante Zum Alois. El negocio de Alois Hitler prosperó porque muchas personas pensaron que él sería capaz de interceder a favor de ellos con su hermano, lo cual realmente era imposible. Y entonces un día sucedió lo siguiente. Un comprador mayor volvió de un viaje a Inglaterra y le informó a la junta directiva que había un joven en el país con unos 20 años de apellido Hitler. El hijo mayor de Alois, de su matrimonio con Brigitte, vivía en Londres. Su nombre era William Patrick Hitler. Y antes de 1933, las compañías Emil Koster AG y De Faca pertenecían a Jacob Michael, el cual luego las vendió a un norteamericano. El nuevo dueño era solo una fachada para encubrir al real dueño judío, pero la junta aún requería el llamado certificado ario para la compañía. Cuando este comprador regresó y les habló acerca de este joven Hitler, alguien tuvo la idea de que él los podría ayudar a obtener el certificado ario más rápidamente. Y como resultado de esto, se le pidió que buscara en Inglaterra y trajera de vuelta a William Patrick Hitler hasta Alemania. De algún modo, él realmente no me impresionó mucho. No me pareció especialmente simpático, ni exitoso, ni competente. Solo era un joven completamente normal. Y como dije antes, no era alguien a quien se le pudiera hablar. No era muy buen hablador. El asistente ejecutivo Otto Schlepper fue instruido por la compañía para que cuidara al joven Hitler. Resultó ser que William estaba interesado principalmente en el dinero, las mujeres y en el alcohol. Cuando éste preguntó, ¿pueden decirme cómo puedo obtener a una chica? Yo le di la respuesta usual, seguro iremos a un té bailable. Así que nos fuimos a Mocha Efti en el Tiergarten, porque ellos hacían un té bailable cada tarde. Así que fuimos al té bailable y había dos chicas muy bonitas, muy atractivas. La chica con la que yo estaba bailando se llamaba Auerbach. Eso me hizo sospechar y pronto me di cuenta de que ambas debían ser judías. Como era de esperarse, este contacto entre William Patrick Hitler y las chicas resultó ser desastroso. Poco tiempo después, obviamente los nazis se dieron cuenta de que ese William Patrick Hitler no sería de mucha utilidad para el líder vivo más grande de todos los tiempos, el Grolefas, su tío Adolfo Hitler. Como solo era su medio tío, decidieron simplemente desaparecerlo de la escena. William Patrick viajó al exterior y vendió exageradas historias a la prensa. Su madre también fabricó más detalles, por lo cual William Patrick finalmente asistió a un tour de conferencias en los Estados Unidos. Mi tío me amenazaba. Tenía que aguantar terribles actos de violencia. Llevaría mi nombre como una maldición. Hitler estaba en pleno apogeo. Había estado ganando guerras por todos los flancos. Había conquistado Francia, África, así que en este punto era el gran victorioso. El segundo hijo de Alois Jr., Heinz, se ofreció como voluntario para la Segunda Guerra Mundial. Se unió a los Waffen-SS y fue asesinado en acción.
En 1943 fui asignado a Avastest, una unidad de trabajo general, y en febrero de 1944 fui transferido a la división de Cottbus, Großdeutschland. Ese mismo año, el 27 de diciembre, a las 9 de la mañana, fui tomado preso por los norteamericanos, allí en el Eifel. William Patrick Hitler había estado en una larga disputa con las autoridades de los Estados Unidos. Sus súplicas al presidente para que se le permitiera unirse a ellos en la batalla contra Hitler fue denegada repetidas veces. Los servicios secretos estadounidenses lo investigaban, hasta que sus deseos finalmente fueron complacidos y se le permitió unirse a los marinos de los Estados Unidos. Esto significó oponerse a su hermanastro y a sus primos, los cuales luchaban para el lado alemán. Su padre Alois nunca lo perdonaría. Como miembro de las Fuerzas Armadas, espero formar parte activa en la eliminación de este hombre, mi tío, quien no siente pena por el mundo. Ese bueno para nada y parásito de William Patrick solo se unió a los marinos para obtener más titulares en la prensa norteamericana, en lo que por supuesto tuvo éxito. En 1945, la Segunda Guerra Mundial llega a su fin. Alois Hitler y su esposa huyen a Hamburgo. Angela Hamish huye al sur de Alemania. Su marido permanece en Dresden. Paula Hitler es buscada por los aliados, por lo que decide esconderse. William Patrick sirve como marino de los Estados Unidos. Adolfo Hitler se esconde dentro de su búnker en Berlín. Los aliados liberan los campos de concentración. Adolfo Hitler se sienta ante un modelo de ciudad de Linz, donde él planeaba pasar sus años de jubilación. En el Café Alois, 2 empleados son asesinados por soldados rusos después de leer el nombre de Hitler en la puerta. Mientras se luchaba en las calles, Eva Braun se convierte en un miembro oficial de la familia. Un jefe civil casa a Adolfo Hitler con Eva Braun en el búnker que estaba bajo la Cancillería del Reich. Luego de esto, el señor y la señora Hitler se quitaron la vida. Entonces la puerta se abrió y pude ver a Hitler con la cabeza desplomada sobre la mesa. Ahora yo no sé si él estaba sentado en el borde del sofá donde Eva se encontraba o si él estaba en el sillón. No puedo recordarlo exactamente, no puedo asegurarme totalmente. De todos modos, la cabeza estaba así, las rodillas estaban levantadas. Luego, mucho más tarde, supe que él había dicho, ellos no me harán lo mismo que le hicieron a Mussolini, por lo que ordenaron que sus cuerpos fueran incinerados. Después subí y cuando ya iba por la mitad, me volví otra vez, en parte por temor y en parte por curiosidad acerca de lo que sucedería después. Cuando regresé abajo, Hitler ya yacía en el piso. Todo sucedió tan rápido. No tiene idea del temor que tenía. Todo pasaba muy velozmente. Me dijeron rápido, rápido, levanta el cuerpo. Y luego el camarada me dijo, el jefe será incinerado, vuelve arriba. Yo le respondí, no, no voy a subir, suba usted. Y él me dijo, yo tampoco subiré, estoy afuera. Así que no subí. Pude haberlo hecho, pero estaba muy temeroso, tenía mucho miedo. Le dije a Gunsche, ustedes hicieron un pésimo trabajo, empujaron un poco el cuerpo hacia el hoyo y luego le prendieron fuego. Luego le dije, hay madera por todas partes del lugar. Pusieron demasiada leña alrededor del cuerpo, montones de ella. Ustedes podrían haber hecho un montón de madera y colocar al Führer en la cima para luego ser quemado, no tirarlo en un hoyo como lo hicieron. Den Führer oben rauf zum Verbrennen, nicht da in ein Loch reinwaschen. Das habt ihr nicht richtig gemacht. Mussolini fue asesinado. Su cuerpo fue arrastrado por las calles y luego fue colgado de una soga al lado de su amante. Hitler tenía terror de que eso le sucediera a él. Das habe ich ganz normal durchs Radio erfahren. Escuché la noticia en la radio.
Entonces, después de oír todos los detalles posteriores, sobre todo lo sucedido con toda la población judía, todo lo que le sucedió fue increíble. Nosotros realmente nunca supimos eso. Nada se sabía ni se hablaba acerca de lo que sucedió en Berghof. Pero fue tan terrible lo que oíamos que no sentí lástima por la caída de Hitler. Por supuesto que no. Eva Braun murió con él a propósito. No pienso que ella pudo haberlo imaginado de cualquier otra manera. La guerra está perdida. Adolfo Hitler es derrocado. Nadie de la familia quiere ser recordado como pariente de él. Poco antes de su muerte, Adolfo Hitler le había enviado dinero a su hermana menor, Paula, para que pudiese huir. Hitler le envió un telegrama en donde le decía que empacara todas sus cosas. Él supuestamente le enviaría una compañía de transporte. Y le dijo que fuese hasta Berchtesgaden, en donde los aliados estaban muy lejos de allí. Pero el camión nunca llegó. Paula Hitler huyó a una choza en los Alpes cerca de Berchtesgaden. Allí ella es detenida por los soldados estadounidenses y su dinero le fue confiscado. Me llamo Paula. Cuando de niños solíamos jugar, mi hermano Adolfo siempre era el líder. Los demás solían hacer lo que él decía. Él debió tener una especie de instinto para hacer que su voluntad fuera más fuerte que la de los demás. Ella casi nunca me hablaba acerca de su hermano. Quiero decir, sobre los actos negativos o malos. Yo no sé si ella se enteró de todo, así que yo tampoco se los mencioné. Porque en esos días, en aquel momento, ni siquiera yo estaba tan enterado de todos los crímenes que se cometieron. Nosotros nos enteramos de ellos mucho más tarde. Paula nunca habló acerca de eso. Ella adoró a su hermano como un hermano mayor, al cual cuidó y el cual la cuidó. Pero en cuanto a lo que se refiere a sus actos negativos, nunca me comentó nada. Tal vez nunca supo nada acerca de ellos. Los soldados rusos buscaron en Waldwittel a Max Hitler. Por supuesto, los rusos estaban muy desilusionados de que Hitler y Eva Braun, aunque ella no fuera tan importante, hubieran cometido suicidio, además de que no habían podido encontrar el cuerpo porque fue quemado en su mayor parte hasta quedar solo cenizas. Y en su frustración ellos dijeron, entonces por lo menos nosotros tomaremos a su familia. Pero él nunca tuvo alguna esposa o hijos, no había nadie. Al buscar en las aldeas, los soldados rusos tropezaron con uno de los descendientes, el tío favorito de Hitler, Anton Schmidt. 4 parientes son detenidos. El grupo es llevado a la Unión Soviética y son condenados bajo cualquier pretexto. Solo uno vuelve a casa después de 10 años. Paula Hitler encuentra una pequeña morada cerca de Obersalzberg. En los años de la postguerra, Paula fue básicamente acosada y victimizada. Nadie quería tener algo que ver con ella. En cuanto a las autoridades, ella no tenía dinero o alguna pertenencia, así que vivió totalmente del bienestar social. Nunca más recibió dinero y no le entregaron parte de la herencia. Los únicos bienes que no fueron confiscados por los aliados fue el derecho de autor de Mein Kampf y las regalías de este mismo. En Alemania, este monto ascendió a algo así como 9 millones de euros. Luego, después de la guerra, por supuesto, recaudó lo mismo o mucho más. Hoy, Mein Kampf es publicado en más de 20 países. Paula fue pobre como un ratón de iglesia, como solían decir. Los viejos amigos de Hitler y algunos simpatizantes la ayudaron un poco. Sus ganas de vivir fueron destrozadas de algún modo desde el mismo comienzo, así que ella sufrió por consiguiente el drama entero de la era de la posguerra. El trato no era realmente muy grave, pero Paula era generalmente bastante frágil y claramente vieja antes de su tiempo. No lucía como una mujer de 60 años de edad de hoy en día, ella lucía prematuramente vieja. Se veía por lo menos tan vieja como una mujer de 80 años de edad, de las de hoy en día.
Ella me escribió una carta en donde me decía, por fin tengo un certificado del legado, así que podré llevar una vida llena de comodidades de ahora en adelante. A principios de junio ella simplemente murió de una falla coronaria y circulatoria. Ella fue enterrada en el cementerio de Waldviertel. Poco antes de su muerte, Paula se quitó el apellido Wolf y se llamó Hitler otra vez. Ella era incapaz de reclamar la herencia de su hermano. Hoy en día, su tumba es propiedad de un antiguo miembro de las Waffen-SS que planea utilizarla luego para sí mismo. Alois Hitler murió sin reconocimiento alguno en Hamburgo durante los años 50. Fue juzgado y le fue dado un registro limpio por las autoridades inglesas. Además, se colocó de nuevo el apellido Hitler. Después de la guerra, misteriosamente tuvo el dinero suficiente para abrir otro restaurante y se convirtió en un simpatizante activo del Partido Radical y del PD. Le pregunté a Alois en los años 50 si él había recibido algo y él lo negó. Yo supongo que lo hizo para cuidar los negocios. Luego tuvo que rendirle cuentas al servicio de las rentas en Hamburgo. Así que si llegó a recibir algo, quiso mantenerlo en secreto. Después de un interrogatorio breve, Angela Hamish, Hitler de soltera, fue liberada en 1945. Murió en Hannover en 1949. Su marido Martin Hamish se suicidó cuando la guerra terminó. El nieto de Angela, Peter Raubal, es uno de los últimos Hitlers. El beneficiario es Peter Raubal en Linz, quien se niega a tener algo que ver con la herencia y señala que tampoco la quiere. William Patrick Hitler cambió también su nombre y junto con su esposa Phyllis tuvo 4 hijos. 3 de estos niños están todavía vivos y viven en Nueva Jersey, en los Estados Unidos. La prensa estadounidense les ha ofrecido grandes sumas de dinero para que den una entrevista, pero para la fecha nadie ha aceptado. Adolfo Hitler se había descrito como un hombre que no tenía familia y se representó como una figura mítica sin orígenes y sin parientes. El deseo de muchos miembros de la familia para asolearse en la gloria de su infame pariente llegó luego a ser una pesadilla. Mucha de la historia familiar permanece desconocida, al igual que el misterio del secreto nacido en la era nazi continuaría después de la guerra. El nombre Hitler solo duró por 3 generaciones, pero la gran sombra moldeada por esta familia aún permanece.